Desperté en un mundo donde todos me conocen, pero yo no sé quién soy. Cuando abrí los ojos, la primera sensación que tuve fue de vacío. Miré a mi alrededor, tratando de reconocer el lugar en el que estaba, pero todo parecía ajeno. Estaba tumbada en una cama de sábanas blancas, en una habitación iluminada por la suave luz de la mañana. Una ventana abierta dejaba entrar una brisa fresca que movía las cortinas, pero nada me resultaba familiar. El problema no era solo la habitación. Era mi mente. No sabía cómo había llegado allí ni, lo que era peor, quién era yo. Me senté en la cama, tratando de calmarme. Mi ropa era sencilla, un pijama de algodón gris. Sobre la mesita de noche había un vaso de agua, un libro cerrado y un pequeño reloj que marcaba las 7:45 de la mañana. Todo parecía tan normal, pero esa normalidad me resultaba aterradora. ¿Por qué no podía recordar nada? Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. ¿Todo bien, Claire? Preguntó una voz masculina al otro lado. Mi corazón se aceleró. Claire. ¿Ese era mi nombre? Tragué saliva y respondí lo único que pude. Sí, estoy bien. La puerta se abrió lentamente, y un hombre de unos 40 años entró con una sonrisa tranquila. Tenía el cabello oscuro y corto, y vestía una camisa blanca y unos vaqueros. Sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y alivio. Me alegra que estés despierta. Nos tenías preocupados anoche. ¿Te sientes mejor? Asentí lentamente, aunque no tenía idea de qué responder. No quería levantar sospechas, pero la confusión era como un nudo en mi estómago. Sí, creo que sí. Solo estoy un poco aturdida. El hombre se acercó y se sentó en una silla junto a la cama. Es normal después de lo que pasó. El doctor dijo que el golpe fue fuerte, pero que no hay nada grave. Solo necesitas descansar. Golpe. ¿Qué golpe? Nada en mi cuerpo dolía, y no tenía ninguna venda o moretón visible. Antes de que pudiera preguntar, el hombre continuó. Voy a prepararte algo de desayuno. Si necesitas algo, solo llámame. Se levantó y me dio una palmada amistosa en el hombro. Ah, y Claire, no te preocupes. Todo estará bien. Cuando salió, me quedé mirando la puerta cerrada. Claire. Ese nombre resonaba en mi mente, pero no despertaba ningún recuerdo. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué hablaba como si me conociera? Después de unos minutos, decidí explorar. La habitación tenía un armario pequeño lleno de ropa que parecía de mi talla. Había una cómoda con fotos encima, pero cuando las miré, un escalofrío recorrió mi espalda. Todas las fotos eran de mí, o al menos de alguien que parecía ser yo. En una estaba sonriendo junto al hombre que había entrado antes. En otra, estaba en lo que parecía una fiesta, rodeada de gente. En cada una, parecía feliz. Pero yo no recordaba nada de eso. Salí de la habitación con cautela. La casa era acogedora, con muebles de madera y paredes decoradas con cuadros paisajísticos. Todo parecía diseñado para hacer que cualquiera se sintiera en casa, pero para mí solo era un lugar extraño lleno de incógnitas. Claire. Una voz femenina me llamó desde la cocina. Una mujer de cabello castaño y expresión amable estaba cocinando algo en la estufa. Cuando me vio, sonrió con calidez. Por fin. Nos tenías preocupados, cariño. Ven, siéntate. Me acerqué lentamente, intentando actuar con normalidad. La mujer me sirvió un plato de tostadas y un vaso de jugo. Gracias, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Recuerdas algo de lo que pasó anoche? Preguntó, sentándose frente a mí. Negué con la cabeza, esperando que eso fuera una respuesta aceptable. No es raro después de una caída así. Pero no te preocupes, estamos aquí para ti. ¿Caída? Pregunté finalmente. La mujer asintió. Tropezaste al salir del coche cuando llegamos a casa. Te golpeaste la cabeza, y aunque no fue grave, parecías confundida. Nos asustaste mucho. Su explicación era convincente, pero algo no encajaba. No tenía heridas visibles ni sentía dolor. Y lo más importante, no recordaba haber salido de ningún coche. A lo largo del día, las cosas se volvieron más extrañas. Salí al jardín trasero, y varios vecinos me saludaron por mi nombre. Cada uno parecía conocerme bien, pero yo no tenía idea de quiénes eran. Intenté sonreír y responder con amabilidad, pero por dentro, el miedo crecía. Esa noche, mientras revisaba los cajones de mi habitación, encontré algo que me dejó helada, un diario con mi nombre en la portada. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre mi vida, detalles que parecían confirmarlo todo. Pero al llegar a las últimas páginas, encontré algo aterrador. Si estás leyendo esto, entonces no recuerdas quién eres. Y si no recuerdas, significa que no perteneces aquí. Mi corazón se detuvo.
¿Qué significaba eso? ¿No pertenezco aquí? ¿Entonces dónde pertenezco? Las palabras escritas en el diario parecían bailar ante mis ojos. Si estás leyendo esto, entonces no recuerdas quién eres. Y si no recuerdas, significa que no perteneces aquí. Las leí una y otra vez, como si repetirlas pudiera darles sentido. ¿Qué quería decir con no pertenezco aquí? ¿Quién había escrito eso? ¿Era posible que lo hubiera escrito yo misma antes de perder la memoria? Me quedé despierta toda la noche, con el diario abierto en mi regazo, revisando cada página en busca de más respuestas. Las entradas anteriores hablaban de una vida perfectamente normal, días de trabajo, cenas con amigos, tardes leyendo en el jardín. Todo encajaba con lo que las fotos y los vecinos decían sobre mí. Pero las últimas páginas estaban diferentes, escritas con una caligrafía temblorosa, como si alguien hubiera escrito con prisa o miedo. Algo no está bien. Las cosas no son como deberían ser. He empezado a notar pequeñas diferencias, las personas, los lugares, incluso yo misma. Es como si esta vida estuviera construida a mi alrededor, pero no es mía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si esas palabras eran ciertas, significaba que esta vida, esta casa, estas personas, todo era una especie de ilusión. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué? A la mañana siguiente, decidí fingir que todo estaba normal mientras buscaba respuestas. Los días anteriores había actuado como si simplemente estuviera recuperándome de un golpe en la cabeza, pero ahora sabía que necesitaba ser más cuidadosa. No podía dejar que los demás supieran lo que estaba investigando hasta entenderlo yo misma. Durante el desayuno, el hombre que me había llamado Claire seguía comportándose como si fuera mi esposo. Me servía café, me preguntaba cómo había dormido, y hablaba sobre cosas que debían ser parte de mi vida, pero que para mí eran completamente desconocidas. ¿Qué te parece si esta tarde vamos a visitar a los Thompson? Dijo mientras se servía otra taza de café. Te han estado llamando para ver cómo estás, y creo que les tranquilizará verte bien. Claro, suena bien, respondí, aunque no tenía idea de quiénes eran los Thompson. Esa tarde, mientras él estaba distraído en el jardín, regresé a la habitación y saqué el diario. Lo hojeé de nuevo, buscando algo que pudiera darme más pistas. Entonces, encontré un nombre escrito al margen de una de las últimas páginas, Anya. No había más contexto, solo ese nombre escrito en tinta negra. ¿Quién era Anya? ¿Podría ser alguien que tuviera las respuestas que necesitaba? Decidí buscar en Internet, escribiendo Anya junto con el nombre del pueblo en el motor de búsqueda. No esperaba encontrar nada, pero para mi sorpresa, apareció un artículo antiguo en los resultados. El titular decía, mujer desaparecida hace 5 años, Anya Miller sigue sin ser localizada. Mi corazón dio un vuelco. Abrí el artículo y comencé a leer. Anya Miller había desaparecido sin dejar rastro una noche de octubre, después de salir de su casa para dar un paseo. Las autoridades no encontraron pistas sobre su paradero, pero lo más inquietante era su descripción física: cabello castaño, ojos verdes, 1,65 de estatura. Era como si estuvieran describiéndome a mí. ¿Era posible que yo fuera Anya? ¿O simplemente estaba paranoica? Decidí no mencionar nada durante nuestra visita a los Thompson. Eran una pareja mayor, amables y conversadores, que parecían genuinamente preocupados por mi accidente. Mientras hablaban, mi mente estaba en otra parte, repasando lo que había leído sobre Anya y tratando de encontrar alguna conexión. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. En una mesa del salón, vi una foto enmarcada de los Thompson con otra mujer. Estaban sonriendo en lo que parecía ser una reunión familiar, pero la mujer no era nadie que hubiera conocido, o eso creía. Me acerqué a la foto, intentando no parecer sospechosa. ¿Quién es ella?, pregunté, señalando a la mujer en la imagen. La señora Thompson sonrió con nostalgia. Oh, esa es nuestra sobrina, Anya. Qué lástima lo que le pasó. Siempre fue tan dulce. El aire se me fue de los pulmones. No podía ser una coincidencia. Tenía que ser la misma Anya del artículo. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Por qué estaba viviendo en su lugar? Esa noche, de regreso en casa, mi esposo notó mi silencio. ¿Todo bien?, preguntó mientras me miraba desde la mesa del comedor. Sí, solo estoy cansada, supongo, respondí, forzando una sonrisa. Es normal después de lo que pasó. Todo volverá a la normalidad pronto. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. ¿Qué quería decir con volverá a la normalidad? ¿Acaso sabía algo sobre lo que me estaba pasando? Decidí no preguntar. Tenía que jugar mis cartas con cuidado. De madrugada, mientras todos dormían, me levanté y revisé el diario una vez más. Esta vez,
pasé las páginas buscando cualquier detalle que se me hubiera escapado. Y lo encontré. En una esquina de una de las últimas páginas había un dibujo simple pero inquietante, un reloj. Sus manecillas apuntaban a las 3:15 y debajo del dibujo había una frase. Cuando el reloj marque las 3:15, todo cambiará. Miré el reloj junto a mi cama. Las 2:48. El tiempo parecía moverse más rápido mientras me quedaba mirando las manecillas avanzar. ¿Qué pasaría a las 3:15? ¿Era una advertencia o una pista? Cuando el reloj finalmente marcó la hora, el sonido de pasos resonó en el pasillo, acercándose lentamente a mi habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras la puerta se abría, revelando una sombra en la entrada. —¿Claire? —dijo la voz de mi esposo, pero su tono era extraño, más bajo, más frío. —¿Por qué no estás durmiendo? Me quedé mirando a la figura en la puerta, incapaz de moverme. La silueta de mi supuesto esposo estaba recortada por la penumbra del pasillo, y aunque su voz era familiar, había algo en ella que me erizaba la piel. No podía dormir, mentí, intentando mantener la calma. Él dio un paso hacia adelante, pero no encendió la luz. —¿Es por el diario? —preguntó en un tono que era más una afirmación que una pregunta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía del diario? Antes de que pudiera responder, él continuó. —Sabes que no deberías estar leyendo esas cosas. Es mejor dejar el pasado en el pasado, Claire. Su voz era tranquila, casi persuasiva, pero sus palabras solo aumentaron mi miedo. Me aferré al diario, escondiéndolo bajo las sábanas, mientras él se acercaba aún más. Mañana te sentirás mejor. Deberías descansar. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Esperé unos minutos, hasta que el sonido de sus pasos desapareció por completo. Luego, encendí una pequeña lámpara y abrí el diario nuevamente, regresando al dibujo del reloj. Cuando el reloj marque las 3:15, todo cambiará. Miré el reloj junto a la cama. Eran las 3:18. ¿Había pasado ya lo que debía suceder? ¿O aún estaba por llegar? A la mañana siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado. Me sirvió el desayuno, charló sobre cosas mundanas y evitó mencionar el episodio de la noche anterior. Pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había dicho sobre el diario. Decidí que era hora de buscar respuestas fuera de esa casa. Mientras él estaba en el jardín, salí a dar un paseo, asegurándome de llevar el diario conmigo. No sabía exactamente a dónde ir, pero mi instinto me llevó de nuevo a la biblioteca. Si alguien sabía algo sobre Anya o el reloj, estaba segura de que lo encontraría allí. La bibliotecaria me reconoció de inmediato y me recibió con una sonrisa amable. —¿Volviendo a investigar? —preguntó. Asentí. Sí, sobre Anya Miller. Me gustaría saber más sobre su desaparición. La bibliotecaria frunció el ceño. ¿Por qué tanto interés en ella, si puedo preguntar? Es complicado, respondí, intentando no sonar sospechosa. Ella suspiró y me llevó a una sala con archivos más antiguos. Allí, sacó un libro con recortes de noticias locales y me señaló una página en particular. El titular decía, última pista en el caso de Anya, un reloj roto encontrado en el bosque. Leí el artículo con avidez. Según el informe, unos excursionistas habían encontrado un reloj de bolsillo cerca del bosque donde Anya había sido vista por última vez. El reloj estaba detenido a las 3:15, la misma hora que aparecía en mi diario. Lo más extraño era que el reloj no tenía dueño aparente, y ningún miembro de la familia de Anya lo reconoció como suyo. ¿Dónde está ese reloj ahora? Pregunté. La bibliotecaria me miró con curiosidad. Creo que está en el museo local, en la sección de objetos no reclamados. Pero no entiendo cómo eso te ayudará. Tampoco yo, pero creo que debo verlo. El museo era pequeño y tranquilo, con vitrinas polvorientas llenas de objetos que parecían olvidados por el tiempo. Encontré el reloj en una esquina, junto a otros artículos relacionados con desapariciones locales. Era pequeño y elegante, con un diseño intrincado en la cubierta. Al mirarlo, sentí una extraña conexión, como si hubiera visto ese reloj antes en otra vida. Me acerqué al encargado del museo, un hombre mayor con gafas gruesas. Disculpe, ¿puedo preguntar algo sobre este reloj? Dije, señalando la vitrina. El hombre ajustó sus gafas y asintió. Claro, aunque no hay mucho que decir. Es uno de los objetos más extraños que tenemos aquí. Fue encontrado en el bosque donde desapareció Anya Miller, pero nadie sabe cómo llegó allí. Lo más curioso es que, a pesar de estar detenido, las manecillas se mueven cada 3:15 de la madrugada. Nadie sabe por qué. Su explicación me dejó helada. ¿Las manecillas se movían solas? ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera hacer más preguntas, algo llamó mi atención,
una pequeña inscripción en el borde del reloj que no había notado antes. Decía, el tiempo lo revelará todo. Regresé a casa con el estómago revuelto. Sentía que las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero aún no podía ver la imagen completa. ¿Por qué ese reloj estaba conectado tanto a Anya como a mí? ¿Qué estaba intentando revelarme? Esa noche, mientras todos dormían, me senté en mi habitación con el diario abierto. Escribí en la última página, la que contenía el dibujo del reloj. Quiero saber la verdad sobre quién soy y por qué estoy aquí. Cerré el diario, esperando que algo sucediera. Y algo sucedió. Las luces parpadearon, el aire en la habitación se volvió más frío, y el sonido de las campanadas de un reloj llenó el silencio. De repente, las páginas del diario comenzaron a moverse por sí solas, y nuevas palabras aparecieron en tinta negra. Eres la respuesta. El reloj te eligió. Anya no debía desaparecer, pero el tiempo buscó un reemplazo. Si quieres recuperar tu vida, debes enfrentar lo que dejó pendiente. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. ¿Reemplazo? ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que yo hubiera tomado el lugar de Anya en este mundo? Y si era así, ¿cómo podía cambiarlo? El mensaje en el diario parecía brillar en la oscuridad de la habitación. Eres la respuesta. El reloj te eligió. Anya no debía desaparecer, pero el tiempo buscó un reemplazo. Sentí un nudo en el estómago. No podía negar lo que parecía evidente, esta vida, esta identidad, no eran realmente mías. Era un reemplazo, una impostora en un mundo que había construido alrededor de una persona que ya no existía. Pero, ¿cómo y por qué había sucedido? ¿Qué significaba que el tiempo me había elegido? A la mañana siguiente, decidí enfrentar al hombre que decía ser mi esposo. Sabía que no podía seguir fingiendo. Durante el desayuno, lo miré fijamente y dije: sé que no soy quien crees que soy. Él levantó la vista de su café, pero no pareció sorprendido. Sus ojos tenían una mezcla de cansancio y compasión. Sabía que este momento llegaría, Claire, o quien seas realmente. Suspiró profundamente. No tienes idea de lo difícil que ha sido para nosotros también. ¿Nosotros? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Él asintió lentamente. Cuando Anya desapareció, todo cambió. El reloj apareció en la puerta de nuestra casa una noche, y luego tú llegaste. Sabíamos que no eras ella, pero también sabíamos que el reloj te había traído aquí por una razón. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. No solo no pertenecía a esta vida, sino que había sido colocada aquí deliberadamente, como una pieza en un juego que no entendía. Decidí volver al museo esa misma tarde, llevándome el diario conmigo. Necesitaba ver el reloj una vez más, sentir esa conexión inexplicable y buscar respuestas. Cuando llegué, el museo estaba cerrado, pero algo me empujó a entrar. Era como si el aire a mi alrededor me guiara hacia el objeto. Rompí el candado de la vitrina con una piedra que encontré en el suelo y tomé el reloj entre mis manos. En el mismo instante, sentí una ráfaga de aire frío, y mi visión se oscureció. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar completamente diferente. Un bosque oscuro y silencioso me rodeaba, y en el centro, el círculo de piedras que había visto en mis sueños. Frente a mí estaba el reloj, pero ahora flotaba en el aire, girando lentamente sobre su eje. ¿Quién eres? Pregunté en voz alta, aunque no esperaba una respuesta. Pero entonces, una figura salió de las sombras, Anya. Su rostro era idéntico al mío, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. No soy quien importa, dijo, su voz resonando como un eco. Tú lo eres. Fuiste traída aquí para completar lo que yo no pude. ¿Completar qué? Pregunté, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. El reloj me eligió para corregir un error, pero fallé. Ahora, te ha elegido a ti. Anya se acercó, señalando el reloj. Solo tienes una elección, quedarte o irte. Pero debes saber que si eliges quedarte, esta vida nunca será completamente tuya. Y si eliges irte, no hay garantías de lo que encontrarás al otro lado. Sus palabras me dejaron helada. No sabía qué elegir. Quedarme significaba seguir viviendo una mentira, pero irme significaba enfrentar lo desconocido. ¿Qué pasa si me voy? Pregunté finalmente. El tiempo se corregirá, y todo volverá a ser como debería. Pero tú no serás la misma. Anya extendió su mano hacia el reloj, y en ese momento vi las dos opciones reflejadas en su superficie. Una vida tranquila pero falsa, o la verdad, con todas sus incertidumbres. Respiré profundamente y tomé mi decisión. Extendí mi mano hacia el reloj, y en el instante en que lo toqué, sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor.
Las imágenes de la casa, el pueblo y todas las personas que me rodeaban se desvanecieron, reemplazadas por una luz cegadora. Cuando abrí los ojos nuevamente, estaba en un lugar diferente. Ya no era el bosque, ni la casa, ni el museo. Era una habitación blanca, estéril, con monitores que pitaban suavemente. Estaba acostada en una cama, y una enfermera entró con una sonrisa. «Por fin despiertas», dijo. «Has estado en coma durante meses». Estábamos empezando a perder la esperanza. Miré a mi alrededor, desorientada. No reconocía este lugar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que era real. Tal vez nunca sabría exactamente qué había pasado con Anya o el reloj, pero una cosa era segura, había recuperado mi vida, aunque todavía no sabía quién era en realidad.